El sonido de la pelota de tenis al chocar con la raqueta crea un golpe perfecto. La multitud guarda silencio, lo suficientemente silencioso como para oír respiraciones. Donovan Pierce, director ejecutivo de Technova Industries, se encuentra en la cancha de tenis, completamente concentrado. Scarlett Whitmore recuerda sus palabras de hace 3 meses. «Gáname al tenis y me caso contigo». Se rió burlonamente, pensando que este hombre solo sabía de dinero y negocios, que las mujeres nunca le habían preocupado. «Imposible». Alguien susurra. Pierce nunca ha tocado un deporte en su vida. Pero la forma en que agarra la raqueta, la forma en que se mueve, como si el tenis corriera por sus venas. ¿Se había equivocado de persona? ¿O su impulsividad había empujado a una mujer que siempre tenía el control a sentir ahora la vulnerabilidad invadiendo toda su mente? El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre las impecables canchas del Westfield Elite Tennis Club. 3 meses antes, este mismo lugar había sido testigo de uno de los desafíos más impactantes en la memoria reciente de las empresas estadounidenses. Lo que comenzó como una reunión de negocios rutinaria entre 2 directores ejecutivos rivales se había convertido en algo que cambiaría sus vidas para siempre. El club de tenis de élite no era una instalación deportiva cualquiera. Era donde los poderosos cerraban tratos con champán y donde Scarlett Whitmore se había labrado una reputación de campeona imbatible tanto dentro como fuera de la cancha. Donovan Pierce había llegado ese día con un objetivo simple: convencer a Scarlett de que vendiera su empresa de biotecnología a su imperio tecnológico. Technova Industries había estado adquiriendo discretamente empresas más pequeñas, creando una cartera que revolucionaría la tecnología sanitaria. Whitmore Biotech era la pieza que faltaba, la joya de la corona que completaría su visión. Pero Scarlett no era una directora ejecutiva cualquiera. Era la hija de Theodore Whitmore, heredera de una dinastía farmacéutica que había dominado la industria durante 3 generaciones. La tensión en el comedor privado del club era palpable. Scarlett, recién salida de su entrenamiento matutino de tenis, aún vestía su impecable ropa deportiva blanca. Su cabello oscuro estaba recogido en una coleta perfecta, sin un solo mechón fuera de lugar a pesar de la intensidad de su entrenamiento. Frente a ella estaba sentado Donovan, impecablemente vestido con su característico traje azul marino, con sus ojos gris acero, estudiando cada documento con la precisión de un cirujano. El contraste entre ellos era sorprendente. Ella irradiaba una seguridad atlética, mientras que él encarnaba la autoridad corporativa. «Señor Pierce», había dicho Scarlett, dejando su vaso de agua con gas con fuerza deliberada. «Le he dicho repetidamente que Whitmore Biotech no está en venta. Ni para usted, ni para nadie». Su voz tenía el mismo tono autoritario que había intimidado a las salas de juntas de todo el país. Se había forjado una reputación de intocable, inflexible y con el control absoluto de cada situación. Donovan se recostó en su silla, juntando los dedos. «Señorita Whitmore, entiendo su apego al negocio familiar, pero considere las posibilidades si unimos nuestros recursos. Su avance en la investigación del cáncer podría llegar a millones de pacientes más gracias a la red de distribución de Technova». Su voz era mesurada, profesional, pero había algo más, un dejo de desesperación que solo alguien que lo había perdido todo una vez podría comprender. La risa de Scarlett fue aguda, atravesando el ambiente refinado del club. «¿Cree que se trata de dinero, de llegar a más pacientes?». Se levantó bruscamente, su figura atlética proyectando una sombra sobre la mesa de caoba. «Se trata de un legado, señor Pierce. Algo que no espero que entienda un hombre que ha construido su imperio a base de adquisiciones y adquisiciones hostiles». La palabra le dolió más de lo que Donovan quería admitir. Había oído acusaciones similares antes, de que no era más que un asaltante corporativo, que compraba el éxito en lugar de construirlo. Lo que la gente no sabía era que cada adquisición era personal para él. Una forma de demostrar que podía crear algo duradero después de perder todo lo que una vez había apreciado.
La traición de su exesposa le había enseñado que la confianza era un lujo que no podía permitirse, pero el éxito era algo que podía controlar. No sabes nada de mis motivaciones, respondió Donovan en voz baja, sin perder la compostura a pesar del fuego en su mirada. Pero sé de la tuya. Tu padre te ha estado presionando para que te cases por ventajas comerciales. ¿Cómo le está yendo eso a tu preciado legado? El comentario dio en el blanco. La expresión perfectamente serena de Scarlett se alteró. Por un instante, revelando la presión que enfrentaba desde todas las direcciones. Theodore Whitmore había dejado claro que el imperio familiar necesitaba alianzas estratégicas, y el matrimonio era la forma más fiable de conseguirlas. Era un enfoque anticuado que le ponía los pelos de punta a Scarlett, pero no podía negar su eficacia para preservar las dinastías familiares. Mi vida personal no es asunto tuyo, dijo, pero su voz había perdido algo de su anterior confianza. Lo cierto era que se sentía atrapada entre las expectativas de su padre y sus propios deseos de independencia. Todo soltero codiciado que la oyó y pareció más interesada en el precio de las acciones de su empresa que en ella como persona. Donovan percibió el cambio en su actitud y aprovechó su ventaja. Quizás podríamos encontrar un acuerdo mutuamente beneficioso, una fusión que satisfaga las necesidades de ambos sin las complicaciones de una adquisición hostil. Sacó un contrato revisado y lo deslizó sobre la mesa. Sociedad igualitaria, control compartido, recursos combinados. Scarlett miró los papeles, pero no los recogió. En cambio, se dirigió al suelo, a los ventanales que ofrecían una vista panorámica de las pistas de tenis. Había varios partidos en curso. El sonido rítmico de las pelotas al golpear creaba una percusión constante que parecía calmar sus pensamientos acelerados. El tenis siempre había sido su santuario. El único lugar donde se sentía completamente en control de su destino. ¿Quieres saber qué pienso de su oferta, señor Pierce?, dijo sin darse la vuelta. Creo que eres un hombre que cree que todo tiene un precio. Que el éxito se compra, no se gana. Que las relaciones son solo otra forma de transacción. Por fin lo encaró, sus ojos verdes brillaban con una mezcla de ira y algo que parecía casi lástima. Gáname al tenis y me casaré contigo, declaró de repente, sin poder contener las palabras. El desafío flotaba en el aire entre ellos como un guante lanzado en una corte medieval. Pero cuando pierdas, y perderás, dejarás de acosarme con esta fusión y buscarás otra empresa para añadir a tu colección. El silencio que siguió fue ensordecedor. Donovan la miró como si acabara de proponer algo completamente descabellado, lo cual quizá era cierto. Scarlett parecía sorprendida por sus propias palabras, pero no iba a ceder. Nunca había perdido un partido de tenis en este club, nunca se había encontrado con una oponente que pudiera igualar su velocidad, estrategia o determinación. Parecía la manera perfecta de terminar esta conversación de una vez por todas. ¿Hablas en serio?, dijo Donovan finalmente, con un deje de incredulidad en su voz. ¿Quieres resolver una decisión empresarial multimillonaria con un partido de tenis? Totalmente en serio, respondió Scarlett, cruzando los brazos. A menos que te intimide demasiado enfrentarte a mí en igualdad de condiciones. Entiendo que los asaltantes corporativos prefieran las salas de juntas a la competencia real. El insulto fue cuidadosamente calculado, diseñado para provocar exactamente la reacción que ella buscaba. La mandíbula de Donovan se tensó casi imperceptiblemente, y por un momento algo peligroso brilló en sus ojos. Había pasado años forjando su reputación de nunca ceder ante un desafío, de nunca mostrar debilidad frente a la competencia, pero esto era diferente. Era personal de una manera que las negociaciones comerciales nunca lo eran. ¿Qué te hace pensar que siquiera sé jugar al tenis?, preguntó, aunque había algo en su tono que sugería que la pregunta no era del todo genuina. La sonrisa de Scarlett era triunfante, depredadora. Justo lo que quería decir. Gastarás tu dinero en el mejor equipo, contratarás al entrenador más caro, tal vez incluso sobornarás al árbitro, pero no puedes comprar los instintos, la memoria muscular,
las miles de horas de práctica que poseen los verdaderos campeones. Algunas cosas no se pueden comprar, señor Pierce. Lo que ella no sabía es que escondida en la oficina de Donovan, enterrada bajo informes financieros y planes de adquisición, había una pequeña caja de madera que contenía sus posesiones más preciadas. Dentro de esa caja había recortes de periódico de durante sus años de instituto, cuando era conocido en todo el estado como uno de los jóvenes tenistas más prometedores de su generación. Una beca completa para Stanford había estado a su alcance antes de que las responsabilidades familiares lo obligaran a elegir un camino diferente. Interesante propuesta, dijo Donovan lentamente, mientras su mente revoloteaba en cálculos que no tenían nada que ver con proyecciones empresariales. Pero si gano, las condiciones son diferentes. No solo matrimonio, sino una verdadera sociedad en los negocios y en la vida. Se acabaron los juegos. Se acabó esconderse tras el legado familiar o el orgullo corporativo. Scarlett sintió un escalofrío recorrerle la espalda, aunque no podía explicar por qué. Había algo en sus ojos ahora, una confianza que parecía provenir de algo más profundo que su habitual bravuconería corporativa. Por un instante se preguntó si había cometido un terrible error, pero su orgullo no la decepcionaría ahora, no frente al pequeño grupo de gente que se había reunido para presenciar su acalorado intercambio. Bien, dijo, extendiendo la mano para un apretón que parecía más bien sellar un pacto con el diablo. Dentro de una semana, justo aquí en Westfield. Sí, el ganador se lo lleva todo. Cuando sus manos se tocaron, Scarlett sintió una descarga eléctrica que no tenía nada que ver con la electricidad estática. El agarre de Donovan era firme, calloso de una manera que la sorprendió. Sus manos no se sentían como las de un hombre que se pasa todo el tiempo detrás de un escritorio moviendo papeles. Se sentían como las manos de alguien que había trabajado, que había luchado, que había construido algo con algo más que dinero. Influencia una semana. Donovan asintió, soltándole la mano lentamente. Espero que esté preparada para cumplir con su compromiso, señorita Whitmore. Porque yo siempre cumplo mis promesas. Los siguientes 7 días transcurrieron en un torbellino de preparativos y especulaciones. La noticia del desafío se había extendido como la pólvora por la comunidad empresarial, con apuestas en las oficinas corporativas de toda la ciudad. Algunos la calificaron de la decisión empresarial más ridícula de la historia. Otros la vieron como un brillante truco publicitario. Pero quienes conocían a Scarlett Whitmore entendían que nunca hacía amenazas vanas ni gestos vacíos. Scarlett se entregó al entrenamiento con una intensidad que sorprendió incluso a su entrenador habitual. Sus saques se volvieron más potentes, sus devoluciones más precisas, su estrategia más implacable. Siempre había sido competitiva, pero esto la sentía diferente, personal, de una manera que trascendía el mero logro atlético. La idea de que Donovan Pierce pudiera derrotarla parecía no solo imposible, sino un insulto a todo lo que había construido con su esfuerzo. Mientras tanto, Donovan parecía desaparecer por completo de la vista del público. Su asistente respondía llamadas con vagas explicaciones sobre su preparación. A los socios que intentaron contactarlo les dijeron que no estaría disponible el resto de la semana. Algunos asumieron que estaba desesperado por aprender los fundamentos del tenis. Otros se preguntaban si simplemente no aparecería, alegando alguna emergencia empresarial como excusa. Lo que ninguno de ellos sabía era que Donovan pasaba sus días en una cancha privada a 1 hora de la ciudad, trabajando con el entrenador Martínez, el mismo hombre que lo había entrenado durante sus años de campeonato en la preparatoria. La memoria muscular regresó lentamente al principio, luego con mayor fluidez a medida que su cuerpo recordaba movimientos que no había realizado en más de 20 años. «Aún la tienes», dijo Martínez al 4.º día, viendo a Donovan ejecutar un revés cruzado perfecto. La potencia, la precisión, el instinto. ¿Por qué dejaste de jugar? Donovan hacía pausas entre servicios, con el pecho subiendo y bajando mientras controlaba la respiración. La vida se complicó. La familia necesitaba que me concentrara en otras cosas.
Los negocios se volvieron más importantes que los juegos. ¿Y ahora?, preguntó Martínez, lanzándole otra pelota. Ya no es un juego, respondió Donovan, y su siguiente saque aterrizó justo donde pretendía. Ahora se trata de demostrar que vale la pena luchar por algunas cosas. Ruby Pierce, la hija de 8 años de Donovan, observaba desde la banda con la sabiduría que a veces les llega a los niños que han aprendido demasiado pronto que la vida es impredecible. Nunca había visto a su padre jugar al tenis, pero reconoció la intensidad con la que se concentraba en todo lo que realmente le importaba. Era la misma expresión que ponía cuando la ayudaba con tareas difíciles o cuando hablaba de construir algo que mejorara el mundo. Papá, dijo durante un descanso para beber agua. ¿Por qué es tan importante este partido de tenis? Donovan se arrodilló a su altura, con una mirada tierna que solo se mostraba cuando miraba a su hija. A veces, Ruby, tenemos que hacer cosas difíciles para proteger lo que más importa. Este partido no se trata realmente de tenis. Se trata de demostrar que vale la pena luchar por algunas personas, incluso cuando ni ellas mismas lo creen. ¿Vale la pena luchar por la señorita Whitmore?, preguntó Ruby con la franqueza que solo poseen los niños. La pregunta pilló a Donovan desprevenido. Había estado pensando en el partido en términos de estrategia empresarial, de competencia corporativa, de demostrar algo sobre juicios y suposiciones. Pero la pregunta de Ruby lo obligó a enfrentarse a algo que había estado intentando ignorar. En algún momento de la última semana, esto había dejado de tratarse de Whitmore Biotech y había empezado a tratarse de la propia Scarlett. Creo que sí, admitió, sorprendido por su propia honestidad. Pero ella no cree que lo esté. Y a veces la persona más difícil de convencer es a nosotros mismos. La mañana del partido amaneció despejada y brillante, con la brisa justa para que las condiciones fueran desafiantes pero justas. El club de tenis de élite nunca había visto una multitud como la que se reunió ese día. Ejecutivos de negocios se codeaban con periodistas deportivos. Influencers de redes sociales se posicionaban para conseguir los mejores ángulos de cámara. Incluso Theodore Whitmore había volado desde su finca en los Hamptons, aunque no estaba claro si apoyaría a su hija o protegería sus intereses comerciales. Scarlett llegó una hora antes, aprovechando el tiempo para calentarse y centrarse. Apenas había dormido la noche anterior, su mente daba vueltas a cada posible escenario. En sus momentos de racionalidad, sabía que era una locura arriesgar todo su futuro en un partido de tenis. Pero algo más profundo que la racionalidad la impulsaba ahora, algo que parecía el destino o el desastre. No podía distinguir cuál. Donovan apareció 15 minutos antes de la hora de inicio programada, moviéndose entre la multitud con la tranquila confianza de un hombre que ya había aceptado el resultado que le aguardaba. Vestía un sencillo atuendo blanco de tenis. Una ira que parecía nueva y, de alguna manera, familiar en su figura atlética. Su cabello oscuro era ligeramente más largo que su habitual estilo corporativo, lo que le daba un atractivo casi peligroso que varios espectadores notaron y comentaron. Los dos competidores se encontraron en la cancha central para el tradicional apretón de manos y el lanzamiento de moneda. De cerca, Scarlett pudo ver detalles que había pasado por alto en sus encuentros anteriores. Las tenues arrugas alrededor de los ojos de Donovan que denotaban noches de insomnio y decisiones difíciles, la forma en que sus manos se movían con gracia practicada, la sutil confianza en su postura que sugería que esto podría no ser tan unilateral como ella esperaba. Última oportunidad para echarse atrás, ofreció, aunque su voz carecía de su habitual tono burlón. Algo en la intensidad de sus ojos hacía que bromear pareciera inapropiado. Nunca me incumplo una promesa, respondió Donovan, y su selección de saque ganó el lanzamiento de moneda. Especialmente cuando hay tanto en juego. El primer saque llegó sin fanfarrias, sin pausas dramáticas ni florituras teatrales. Donovan simplemente lanzó la pelota, trajo su raqueta hacia atrás y lanzó un golpe que dejó atónitos a todos los presentes. La pelota cruzó la red con una precisión y una potencia propias de torneos profesionales, no de competiciones amateur.
Scarlett, completamente desprevenida, solo pudo observar cómo aterrizaba justo en la línea de saque, un ace perfecto que la dejó inmóvil. El silencio que siguió fue profundo y cargado de implicaciones. Toda suposición, toda expectativa, toda predicción segura se vio repentinamente cuestionada por ese único saque devastador. Scarlett sintió que el suelo se movía bajo sus pies al darse cuenta de que todo lo que creía saber sobre Donovan Pierce podría estar equivocado. Punto de juego. El juez de línea anunció su decisión, y su voz resonó entre la multitud atónita. La mente de Scarlett daba vueltas mientras se preparaba para recibir el segundo saque. ¿Cómo era posible? Había investigado, había hecho que su gente investigara todo sobre los antecedentes de Donovan. No se había mencionado el tenis, ni se había señalado que poseyera alguna habilidad atlética. Sin embargo, el saque que acababa de presenciar pertenecía a alguien con años de entrenamiento serio y experiencia en competición. El segundo saque fue igualmente devastador, aunque esta vez Scarlett logró conectar la raqueta con la pelota. Su devolución fue débil, desesperada, el tiro de alguien que había sido pillado completamente desprevenido. Donovan se dirigió a la red con fluida gracia, rematando la volea con una eficiencia despreocupada que denotaba una memoria muscular desarrollada durante incontables horas de práctica. 15 amor, anunció el juez, aunque su voz parecía venir de muy lejos. Scarlett pidió tiempo muerto y se dirigió a la línea de banda, donde la esperaban su botella de agua y su toalla. Le temblaban ligeramente las manos, aunque no sabía si por la adrenalina o por algo más parecido al miedo. En la pista, oía el murmullo de voces confusas mientras los espectadores intentaban procesar lo que estaban presenciando. ¿Cómo es posible?, susurró con urgencia Viven Blackwood, su mejor amigo y asesor empresarial. Creía que habías dicho que nunca había practicado deportes. Eso es lo que yo pensaba, respondió Scarlett, con voz apenas audible. Eso es lo que todos pensaban. Miró al otro lado de la cancha a Donovan, que se estiraba con calma, como si fuera un día más en la oficina. Había algo diferente en él ahora, algo que iba más allá de la mera habilidad atlética. Se movía con la confianza de un hombre que había encontrado su elemento, que había dejado de fingir ser algo que no era. Por primera vez desde que lo conocía, Donovan Pierce lució completamente auténtico. El tiempo muerto terminó, y Scarlett regresó a la línea de fondo con férrea determinación. Se había forjado su reputación de nunca rendirse, de nunca dejar que las circunstancias dictaran su destino. Si Donovan quería un partido de verdad, se lo daría. Pero mientras se preparaba para recibir su tercer saque, no podía evitar la sensación de que estaba a punto de descubrir lo poco que sabía realmente sobre el hombre que tenía frente a ella. El tercer saque de Donovan fue diferente. No tan potente como los dos primeros, pero colocado con precisión quirúrgica en su revés. Esta vez, Scarlett estaba lista, devolviendo la pelota con autoridad por la línea. Donovan se movió para interceptar, con un juego de pies fluido y practicado, devolviendo un tiro cruzado que la obligó a correr hacia la esquina opuesta. El intercambio que siguió fue diferente a todo lo que el público esperaba ver. Se intercambiaron tiro tras tiro con creciente intensidad, cada jugadora impulsando a la otra a alcanzar mayores cotas de rendimiento. El acondicionamiento y el entrenamiento reciente de Scarlett le fueron muy útiles, pero Donovan igualó su golpe a golpe con un estilo que parecía provenir de recuerdos profundos más que de práctica reciente. Después de casi 30 tiros, Scarlett finalmente encontró una oportunidad, enviando una dejada justo por encima de la red que parecía imposible de alcanzar. Pero Donovan lo anticipó a la perfección, corriendo hacia adelante y lanzando. Un tiro de pase paralelo la dejó completamente desorientada. El público estalló en aprecio por lo que había sido un tenis realmente espectacular, a pesar de las circunstancias inusuales. 30-0, dijo el juez, y Scarlett sintió la primera punzada de pánico en el pecho. A medida que el partido continuaba, lo imposible se volvió innegable. Donovan no solo era competente, era excepcional.
Sus servicios alcanzaban constantemente velocidades que habrían sido impresionantes en el circuito profesional. Su cobertura de la cancha era excepcional. Su selección de tiros, inteligente y estratégica. Lo más inquietante de todo era que parecía contenerse, jugar con su propio control en lugar de dar el máximo. Para cuando Donovan ganó el primer set por 6-0, el público había pasado de la sorpresa a algo cercano al asombro. Este no era el ejecutivo corporativo que creían conocer. Era un atleta de auténtica calidad, alguien que pertenecía a las pistas de tenis y no a las salas de juntas. La transformación fue tan completa que algunos espectadores se preguntaron si estaban presenciando un elaborado caso de confusión de identidad. Durante el descanso entre sets, Theodore Whitmore se acercó a su hija con una expresión de ansiedad apenas controlada. «Scarlett, ¿qué está pasando ahí fuera? ¿Quién es este hombre?» «No lo sé, papá», admitió, con la voz hueca al darse cuenta de que podría haber cometido el mayor error de su vida. «Creía saberlo, pero al parecer me equivoqué en todo». El rostro de Theodore se ensombreció mientras procesaba las implicaciones. «Si pierdes este partido, si de verdad te casas con él, ¿qué pasa con nuestro acuerdo con el grupo Morrison? ¿Qué pasa con la fusión que llevamos negociando 6 meses?» La mención del grupo Morrison le provocó otro escalofrío a Scarlett. Richard Morrison había sido la elección de su padre para su futuro marido, una alianza segura y predecible entre 2 dinastías farmacéuticas. La idea de explicarle que había arriesgado su compromiso en un partido de tenis la hacía sentir fatal. «Un set a la vez», dijo, intentando recuperar algo de su confianza anterior. «Esto no ha terminado todavía». Pero al comenzar el segundo set, se hizo evidente que Donovan había estado calentando durante el primero. Sus golpes se volvieron más agresivos, sus movimientos más fluidos, su estrategia más sofisticada. No solo la estaba venciendo, sino que la superaba en todos los aspectos del juego. La mujer que nunca había perdido un partido en este club estaba siendo sistemáticamente desmantelada por alguien a quien ella había tachado de un aficionado corporativo. La transformación de Donovan fue notable. Atrás quedó el empresario controlado y mesurado que calculaba cada palabra y gesto. En su lugar había alguien más primitivo, más auténtico, alguien que se movía con la gracia inconsciente de un atleta nato, en plena forma. Su rostro mostraba una alegría que ninguno de sus socios había visto jamás, el puro placer de hacer algo para lo que había nacido. «¿De dónde salió esto?», preguntó Scarlett desde el otro lado de la cancha durante un cambio de lado. Su voz transmitía genuina curiosidad junto con su creciente desesperación. «Preparatoria», respondió Donovan simplemente, secándose el sudor que denotaba un esfuerzo genuino a pesar de su dominio. «Campeón estatal, generación de 2005. Beca completa para Stanford antes de que las obligaciones familiares cambiaran mis prioridades». La admisión fue un duro golpe para Scarlett. Campeón estatal, beca completa para Stanford. No se trataba de un empresario de mediana edad intentando recuperar su juventud. Era un atleta serio que había elegido un camino diferente. Se dio cuenta con creciente horror que había desafiado a uno de los mejores jugadores de la historia del estado, alguien que había dejado el tenis en la cima de su potencial en lugar de abandonar sus responsabilidades. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, aunque no estaba segura de querer oír la respuesta. ¿Habría importado? La respuesta de Donovan fue tranquila pero concisa. «Ya habías decidido quién era y de qué era capaz, como todos los demás en mi vida lo han hecho durante los últimos 20 años». Las palabras cargaban con un peso de decepción acumulada que hizo que Scarlett viera de repente toda su relación desde una perspectiva diferente. Ella lo había descartado como nada más que un asaltante corporativo, alguien que compraba el éxito en lugar de ganárselo. Pero, ¿y si se hubiera equivocado? ¿Y si el hombre que tenía frente a ella hubiera sacrificado sus propios sueños para construir algo significativo? Algo que proveyera a las personas que dependían de él. El segundo set terminó con la misma eficiencia devastadora que el primero. 6 juegos por ganar.
Scarlett solo había logrado ganar un puñado de puntos en ambos sets. Su estrategia y técnica habituales resultaron inútiles contra una oponente que parecía anticipar cada movimiento. El público, inicialmente entusiasmado ante la perspectiva de una sorpresa, se había quedado en silencio al presenciar lo que era esencialmente una clase magistral de tenis disfrazada de un truco publicitario corporativo. Mientras estaban sentados. Durante el descanso antes del último set, Scarlett se encontró observando a Donovan con nuevos ojos. Las manos callosas que había notado durante el apretón de manos cobraron sentido de repente. Eran las manos de alguien que había pasado incontables horas agarrando una raqueta de tenis, no solo revolviendo papeles y escribiendo correos electrónicos. La seguridad con la que se movía, la precisión con la que hablaba, incluso la intensidad de su mirada, todo cobraba un nuevo significado al verlo a través de la perspectiva de alguien que se había visto obligado a ocultar su verdadera naturaleza durante décadas. «Necesito preguntarte algo», dijo, sorprendiéndose con la vulnerabilidad en su voz. «Si ganas este partido, si de verdad tengo que casarme contigo, ¿qué pasa entonces? ¿Se trata solo de adquirir mi empresa o hay algo más?» Donovan consideró la pregunta con detenimiento. Su expresión se suavizó ligeramente. Hace 3 meses, esto se trataba de negocios, de demostrar que a veces las asociaciones más improbables pueden crear algo extraordinario. Pero en algún momento de la última semana, se convirtió en algo completamente distinto. ¿Qué?, preguntó Scarlett, aunque no estaba segura de estar preparada para la respuesta. Se trataba de demostrar que las personas pueden cambiar, crecer, ser más de lo que otros esperan. Tu padre quiere que te cases por ventajas comerciales. Mi exesposa pensaba que yo no era más que un sueldo y una conveniencia, pero tal vez, solo tal vez, 2 personas que habían sido subestimadas toda su vida podrían encontrar algo real juntas. La honestidad en su voz era más devastadora que cualquier golpe de tenis que hubiera lanzado. Scarlett sintió que las lágrimas amenazaban con asomar por las comisuras de sus ojos al darse cuenta de que su desafío impulsivo había revelado algo que no había estado preparada para afrontar. La posibilidad de que sus juicios sobre Donovan Pierce hubieran sido tan erróneos como los de los demás sobre ella. El último set comenzó con un saque que parecía cargar con el peso de todo lo que la había llevado a ese momento. La pelota de Donovan cruzó la red con la misma precisión y potencia que había caracterizado todo el partido. Pero esta vez Scarlett estaba lista, no lista para ganar. Ahora comprendía que la victoria era imposible, pero estaba lista para competir con la dignidad y la destreza que la habían convertido en campeona por derecho propio. Los peloteos del tercer set fueron más largos, más complejos, más hermosos de ver. Scarlett jugó con la desesperación de quien lucha por su vida, mientras que Donovan demostró la paciencia y la eficiencia de quien ya había logrado su objetivo. Sin embargo, había algo casi delicado en la forma en que construía los puntos, como si comprendiera que se trataba de algo más que ganar o perder. Cuando finalmente llegó el punto de partido, Donovan sacó con menos potencia de la que era capaz, lo que le dio a Scarlett la oportunidad de devolver la pelota y prolongar el peloteo. Durante casi un minuto, intercambiaron golpes con creciente intensidad, cada uno buscando la combinación perfecta de colocación y potencia que sentenciara el partido. Finalmente, el revés de Scarlett se fue desviado por poco de la línea lateral, y el partido terminó. Juego, set y partido para Pierce, anunció el juez. 6-0. 6-0, 61. La multitud estalló en aplausos que parecieron eternos, pero Scarlett apenas los oyó. Se quedó de pie en la línea de fondo, con la raqueta colgando en la mano, intentando procesar lo que acababa de suceder. En 90 minutos, su mundo entero se había trastocado. El hombre al que había tachado de intruso no solo la había derrotado por completo, sino que lo había hecho con una gracia y una habilidad que inspiraban genuino respeto. Donovan se acercó lentamente a la red, con expresión seria, a pesar de su aplastante victoria. Cuando Scarlett finalmente se acercó a él, su apretón de manos duró más de lo que exigía el protocolo. De cerca, pudo ver la satisfacción en sus ojos,
pero también algo que parecía preocupación. Jugaste de maravilla, dijo en voz baja, su voz solo audible para ella, a pesar de la multitud que los rodeaba, especialmente en ese último set. Nunca te rendiste. Tú tampoco, respondió ella, sorprendida por la firmeza de su voz. Hace 20 años. O sea, cuando dejaste el tenis por tu familia. Eso requiere un coraje diferente al de cualquier cosa que suceda en una cancha de tenis. La expresión de Donovan se suavizó ante sus palabras, y por un momento la intensidad competitiva se desvaneció en algo más humano, más vulnerable. Gracias por decir eso. Significa más de lo que crees. La multitud comenzó a apiñarse. Los periodistas gritaban preguntas y las cámaras disparaban desde todos los ángulos. Las implicaciones comerciales de lo que acababa de ocurrir resonarían en el mundo empresarial estadounidense durante meses. Pero en ese momento, de pie junto a la red, donde sus manos aún se tocaban, Scarlett y Donovan existían en una burbuja de comprensión que trascendía el caos que los rodeaba. Entonces, dijo Scarlett con una leve sonrisa, supongo que tenemos que planear una boda. Solo si tú quieres, respondió Donovan, con una sinceridad que trascendió todo el ruido y el espectáculo. Se trataba de demostrar algo, de demostrar que las suposiciones pueden ser peligrosas. Pero lo que sucede después es cuestión de elección. Tu elección. Las palabras flotaban entre ellos mientras la multitud seguía abarrotando la cancha, todos queriendo ser parte de lo que ya se consideraba la fusión corporativa más inusual de la historia. Pero Scarlett apenas notaba las cámaras ni las preguntas que le gritaban. Miraba a los ojos a un hombre que acababa de desmantelar sistemáticamente todas sus suposiciones sobre él, y se preguntaba si tal vez, solo tal vez, estaba lista para descubrir en quién podría convertirse, si dejaba de intentar ser quien todos esperaban que fuera. 3 semanas después del partido, Donovan solicitó una reunión privada con Scarlett en el mismo club de tenis de élite, donde todo había cambiado. El mundo empresarial bullía con especulaciones sobre sus próximas negociaciones de fusión, pero Donovan tenía algo completamente diferente en mente. Había pasado noches en vela pensando en la mujer que lo había retado a demostrar su valía, y había llegado a una conclusión mucho más profunda que cualquier estrategia corporativa. Cuando Scarlett llegó, lo encontró esperándolo en el mismo comedor privado donde había comenzado su enfrentamiento. Sobre la mesa de caoba que los separaba yacía un solo documento, el contrato matrimonial redactado por sus respectivos abogados, con todos los acuerdos prenupciales, acuerdos comerciales y todas las protecciones legales que 2 directores ejecutivos multimillonarios necesitarían. El documento parecía oficial, vinculante y carente de todo romanticismo. He estado pensando en lo que pasó en ese tribunal, dijo Donovan mientras Scarlett se sentaba frente a él. Su voz tenía un peso que no tenía nada que ver con las negociaciones comerciales. En lo que realmente significaba y en lo que realmente quiero de este acuerdo en el que nos encontramos. Scarlett estudió su rostro, notando la tensión en sus ojos y la forma en que sus manos descansaban cuidadosamente sobre la mesa, evitando el contrato entre ellos. ¿Tienes dudas sobre reclamar tu premio?, preguntó, aunque su tono denotaba más curiosidad que burla. Sin dudas, respondió Donovan con cautela. Pensamientos claros. Cuando gané ese partido, me demostré algo que había olvidado con los años, que algunas victorias no valen la pena si se pagan a un precio inapropiado. Agarró el contrato y lo levantó ligeramente de la mesa. Este documento representa todo lo que está mal en nuestra forma de vivir. El papel crujió suavemente en sus manos mientras continuaba. Me desafiaste porque pensabas que era solo otro asaltante corporativo que creía que todo se podía comprar. Y quizás tenías razón. Quizás me había convertido en esa persona. Pero en algún lugar de esa cancha de tenis, recordé quién era antes de que la vida me enseñara que las emociones eran un lastre y las relaciones solo otra forma de negociación. Scarlett sintió que se le cortaba la respiración al verlo sostener el contrato. Había algo en su expresión que le recordaba cómo se veía cuando jugaba al tenis, completamente presente, completamente auténtico,
completamente el mismo. ¿Qué dices, Donovan? Digo que no quiero una esposa que cumpla un contrato, dijo, con la voz cada vez más fuerte. No quiero una sociedad disfrazada de matrimonio. No quiero a alguien que me haya elegido porque perdió una apuesta. La miró directamente a los ojos y ella vio en ellos una vulnerabilidad que la dejó sin aliento. Quiero a alguien que me elija porque no puede imaginarse eligiendo a nadie. Sin romper el contacto visual, Donovan tomó el contrato matrimonial con ambas manos y lo rompió limpiamente por la mitad. El sonido del papel rasgándose pareció resonar en la silenciosa habitación como una declaración de independencia. No necesito una promesa forzada, dijo mientras los pedazos caían sobre la mesa. Necesito que me elijas con tu corazón, no con tu honor. El gesto fue tan inesperado, tan completamente contrario a todo lo que Scarlett creía sobre su carácter, que sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. En ese momento, comprendió que el hombre sentado frente a ella no se parecía en nada al autómata corporativo que había imaginado. Era alguien que valoraba la conexión auténtica por encima de los resultados garantizados. Alguien que prefería arriesgarse a perderlo todo antes que ganar algo que no le era dado libremente. «Estás renunciando a tu victoria», dijo ella, con la voz apenas por encima de un susurro. «La fusión, la sociedad, todo por lo que trabajaste». «No voy a renunciar a nada que importe», respondió Donovan, recogiendo los pedazos rotos del contrato y dejándolos a un lado. «Si quieres explorar una colaboración entre nuestras empresas, podemos hacerlo como iguales, como profesionales que respetan las capacidades de cada uno. Si quieres explorar algo personal entre nosotros, podemos hacerlo como dos personas que deciden ver a dónde nos llevan la honestidad y la atracción». Se recostó en su silla y, por primera vez desde que lo conocía, parecía completamente relajado. «Pero elijamos lo que elijamos, será porque ambos lo deseamos, no por una apuesta ridícula hecha en un momento de orgullo». Scarlett miró el contrato roto, luego volvió a mirar el rostro de Donovan. Todo lo que creía saber sobre el poder, sobre ganar, sobre lo que significaba ser fuerte, se tambaleaba como arena bajo sus pies. Había construido toda su identidad en torno a nunca rendirse, nunca mostrar debilidad, nunca dejar que nadie más tuviera la sartén por el mango. Pero aquí estaba un hombre que había logrado la victoria definitiva y estaba dispuesto a renunciar a ella por algo que no podía garantizar, controlar ni comprar. «Te das cuenta de lo que haces, ¿verdad?», preguntó, aunque empezaba a comprender que él sabía exactamente lo que hacía. «Lo estás apostando todo a la posibilidad de que realmente quiera estar contigo sin contratos, sin garantías, sin ninguna de las protecciones que la gente que te gusta suele exigir». «Sí», dijo Donovan simplemente. «Apuesto a la posibilidad de que, bajo toda nuestra armadura corporativa y nuestras estrategias defensivas, realmente nos gustemos. Apuesto a que la mujer que tuvo el coraje de retar a un desconocido a un partido de tenis podría tener el coraje de explorar algo real con alguien que la vea tal como es». El silencio que siguió estaba cargado de posibilidad y riesgo a partes iguales. Scarlett sintió que algo se movía en su pecho, algo que había estado encerrado tras años de cuidadoso cálculo y pensamiento estratégico. Estaba mirando a un hombre que acababa de demostrar más coraje en 2 minutos que la mayoría de la gente en toda su vida, y empezaba a comprender por qué su corazón se había acelerado desde aquel partido de tenis. Terminó. Lenta y deliberadamente, se levantó de su silla y rodeó la mesa hasta donde estaba sentado Donovan. Él la miró con una expresión de esperanza mezclada con incertidumbre, claramente inseguro de lo que significaba su movimiento hacia él. Cuando llegó a su lado, se detuvo un momento, estudiando su rostro como si lo viera con claridad por primera vez. Entonces, sin decir nada más, se inclinó y lo besó. No fue el beso cortés y calculado de un acuerdo comercial o una obligación social. Fue el beso de una mujer que acababa de darse cuenta de que las victorias más importantes de la vida no se pueden lograr con estrategia ni fuerza, sino solo con el coraje de ser vulnerable con alguien que se había ganado esa vulnerabilidad. Cuando finalmente se separaron,
Los ojos de Donovan brillaron con algo que parecía asombro. ¿Significa esto que me eliges?, preguntó, con la voz ronca por la emoción. Elijo descubrir quiénes podríamos ser juntos, respondió Scarlett, con la mano aún apoyada en su hombro. Sin contratos, sin resultados predeterminados, sin ninguna garantía excepto que ambos seamos honestos sobre lo que queremos. Miró los trozos de papel roto sobre la mesa y luego volvió a mirarlo a la cara. Tenías razón. Algunas cosas no se pueden comprar, negociar ni ganar en un concurso. Solo pueden ser elegidas libre y completamente por dos personas que confían lo suficiente la una en la otra como para correr el riesgo. Mientras estaban juntos en la habitación donde había comenzado su historia, ambos comprendieron que se embarcaban en algo mucho más desafiante y gratificante que cualquier fusión empresarial o adquisición corporativa. Elegían descubrir si dos personas que habían pasado sus vidas protegiéndose de la vulnerabilidad podrían encontrar el coraje para construir algo real juntos. El contrato matrimonial roto permaneció sobre la mesa entre ellos, un recordatorio de que las mejores relaciones en la vida, ya sea en los negocios o en el amor, nunca se pueden forzar, comprar ni ganar mediante maniobras inteligentes. Solo podían ser elegidas una y otra vez por dos personas que valoraban la autenticidad por encima de la seguridad y la conexión por encima del control. Y mientras Donovan y Scarlett salían de la juntos, en un club de tenis de élite, comprendieron que su mayor victoria no fue el partido de tenis que los unió, sino la decisión de elegirse libremente, por completo y sin reservas.